La Escuela de Trabajo Social, la Escuela de Derecho y la Escuela de Relaciones Internacionales a la cual represento, les dan la más cordial bienvenida al conversatorio denominado A los 100 años de la Revolución Rusa. Agradezco en esta noche la compañía de las autoridades de la Universidad Latina, de nuestro vicerrector, don Giovanni Gutiérrez. También agradezco y aprecio muchísimo la visita de don Vladimir de la Cruz, ponente de la conferencia, señores directores que nos acompañan, cuerpo docente, estudiantes y público en general. A todos, gracias por su presencia. Es un honor presentar en esta oportunidad a un destacado profesional costarricense, el señor Vladimir de la Cruz, quien nos hará un recorrido por la historia en el contexto de la Revolución Rusa. Don Vladimir cuenta con una vasta experiencia a nivel nacional y se ha distinguido como político, historiador, abogado, profesor universitario y ex embajador de Costa Rica en Venezuela. Además, fue candidato presidencial del Partido Fuerza Democrática en 3 ocasiones. En el 2008 fue nombrado embajador de Costa Rica ante la República Bolivariana de Venezuela por el presidente don Óscar Arias. Posteriormente fue nombrado miembro de la Junta de Notables convocada por la presidenta Laura Chinchilla Miranda para elaborar propuestas sobre la reforma del Estado. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y director del Instituto de Estudios de Trabajo en la Universidad Nacional, director de la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica en la Universidad de Costa Rica, presidente de la Editorial Costa Rica y presidente del Museo Calderón Guardia. Fue fiscal de la Asociación Nacional de Autores de Obras Literarias y Científicas de Costa Rica y recibió el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y el Premio Nacional Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Pido un fuerte aplauso para él. Bienvenido y gracias, don Vladimir. Adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas, y muy agradecido de la invitación que se me ha cursado para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la Revolución Rusa, su significado en el centenario de ese evento que sucedió en 1917 y que hoy ya no existe, pero que sin ninguna duda fue un acontecimiento que marcó la historia del siglo XX para todos los efectos, para bien y para mal, como se quiera ver. Esa revolución se le ha llamado la Revolución de Octubre históricamente, porque respondió al 25 de octubre de 1917, cuando triunfó la revolución socialista o comunista de aquel momento, que tenía un calendario Rusia en esa época, que era el calendario juliano que venía del emperador Julio César, desde antes de Cristo, y que fue un calendario que duró hasta 1580 y pico, hasta que el Papa Gregorio XIII lo cambió y estableció el calendario gregoriano. Cuando se hace ese cambio, hay una diferencia de 10 días, y entonces el 25 de octubre de la Revolución de 1917 terminó siendo el 7 de noviembre, como se celebra. Entonces, a veces los historiadores y el público, y sobre todo por la vigencia del calendario gregoriano, a partir de la Revolución Rusa que lo impone, se celebra la Revolución Rusa el 7 de noviembre, pero si se habla de la Revolución de Octubre es igual, porque es el hecho histórico de 1917. La llegada de la Revolución Rusa, la llamada Revolución Rusa, fue el proceso histórico que sucedió en la Rusia zarista, que se gestó desde finales del siglo XIX y acabó con el régimen monárquico de la familia Romanov, que desde 1613 hasta 1917 venía gobernando ese
inmenso país llamado Rusia. Durante 304 años, desde ese año 1613 hasta 1917, gobernaron 20 monarcas de la familia Romanov hasta que la revolución acabó con todos ellos, porque el último Romanov también fue fusilado con toda su familia. Era como una manera de borrar, digamos, de raíz esa imagen y esa presencia de lo que significaba el poder absolutista del zar. No fue solo un movimiento contra el zarismo o contra el régimen monárquico, fue un movimiento revolucionario que condujo a acabar con la monarquía como sistema político y con el capitalismo que ya se había desarrollado en Rusia para instaurar un sistema político de características socialistas que conduciría a la etapa comunista de ese proceso. La Revolución de Octubre, como se conoce históricamente, la Revolución Socialista de Rusia en 1917, debe, como les dije hace un momento, su nombre a que triunfó el movimiento político dirigido por Vladimir Lenin el 25 de octubre de 1917 y correspondió este mes, octubre, en ese año, a la tradición calendárica que se empleaba en Rusia y en otros países, que era el calendario juliano, así popularmente se le llamó y se celebró como la Revolución de Octubre. Todavía se siguen escribiendo hoy libros sobre la Revolución de Octubre. Uno encuentra, a propósito del centenario de la Revolución, libros que se dice Octubre, la Revolución de Octubre, tal cosa de Octubre, que está justamente evocando ese momento de 1917. En el calendario nuestro corresponde al 25 de octubre al 7 de noviembre, que es la fecha en la cual se celebró oficialmente, una vez que la Rusia socialista y soviética adoptó el calendario gregoriano y que sigue vigente actualmente. El calendario juliano venía desde la época del emperador Julio César, desde el año 45 a.C., cuando entró en vigencia, iniciándose así, era porque ese calendario tenía relación con el origen de la fundación de Roma, que era en el año 709, de esa época cuando se funda Roma, y por eso viene con ese concepto, cuyas iniciales en el antiguo calendario se decía AUC, que quiere decir Ab Urbe Condita, que refiere a la fundación de Roma en ese calendario. Durante toda la dominación del Imperio Romano se mantuvo ese calendario, todavía hasta entrado el siglo XX, en muchos países, incluida la revolución, en la época de Rusia, aún triunfado en Rusia, se mantuvo casi por 10 años en algunas regiones de Rusia, porque Rusia era un territorio extensísimo. El Papa Gregorio XIII que gobernó la Iglesia desde 1572 hasta 1585, fue el que impuso el nuevo calendario, que empezó a funcionar en 1582 y que fue efectivo a partir de octubre de 1582, indicándose el día siguiente, 4 de octubre de 1582, ya el 5 de octubre, ya apareció como 15 de octubre de aquella época, y ahí en adelante venimos nosotros con el calendario tal y como lo hacemos. Así el calendario gregoriano se impuso en Rusia como un acto político de la Revolución Rusa y empezó a usarse a partir de febrero del 1918. Del mismo modo se cambió el 1 de febrero para empezar en ese momento el 18 de febrero de 1917. Por la extensión territorial de Rusia, el calendario siguió existiendo en algunas regiones de Rusia casi 10 años más. Existían los dos calendarios. Desde este punto de vista, la Revolución Rusa se insertó en el siglo XX con el calendario que ya era usado prácticamente por la mayoría de los países, adaptándose en tiempo histórico contemporáneo. Es el que tenemos ahora nosotros. De allí que los eventos y sucesos históricos de la Revolución Rusa y el ulterior desarrollo de esa revolución se refieren hoy en términos del calendario actual, no con el viejo calendario juliano, sino con el calendario gregoriano. Todo se ha adaptado a las fechas actuales. Solo los textos oficiales de la época se mantienen en la época, las fechas, ¿verdad? Sin embargo, cuando se produce la impresión de algunos libros de esa época, ya vienen adaptados a los términos actuales para una mejor comprensión y lectura.
Los inicios de la Revolución Rusa tenemos que verlos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Rusia era un país de desarrollo capitalista, no era un país atrasado, no era el más avanzado del desarrollo capitalista de su época, pero tenía una base industrial con un capitalismo agrario, con una amplia división social del trabajo, con las leyes de la concentración de capitalista especialmente operando, que arruinaban constantemente pequeños productores, con un crecimiento muy importante de distintas ramas industriales, con una economía mercantil, con una economía campesina desarrollada, con amplios sectores agrarios y trabajadores agrícolas, con campesinos libres, pero bastante oprimidos. Los campesinos tenían condición de siervos hasta 1861. En esa época les quitaron todas las trabas de la servidumbre, los hicieron campesinos libres, les dieron tierras, pero al darles tierras les impusieron impuestos y resultaba más difícil para ellos la vida como campesinos libres que tenían que pagar impuestos y todavía tenían deudas con los señores feudales de la Rusia que si hubieran seguido siendo siervos. Entonces eso empeoró las condiciones de vida y de trabajo del campesinado ruso y es uno de los factores importantes para entender el proceso de la Revolución Rusa, porque esa masa de campesinos empobrecida, a pesar de que les habían dado libertad, es una masa que va a ser un aliado estratégico de los grupos urbanos, obreros e intelectuales que van a conducir la Revolución Rusa. Y estratégicamente Lenin, el jefe de la revolución, plantea esa alianza obrero-campesina como un elemento táctico estratégico muy importante para el triunfo de esa revolución. Pero hay que entenderlo en esa dimensión. Había un proceso de descampenización, los campesinos dejaban de ser campesinos, tenían que proletarizarse, ir a las ciudades, habían proletarios rurales, trabajadores ya de trabajo capitalista en el campo, asalariados agrícolas, que es una típica relación capitalista, el asalariado, y con burguesía agraria, gente que ya era dueña de los medios de producción agrarios, con capital de esa naturaleza, con cierto grado de maquinización agraria, había un desarrollo capitalista agrario en algunas actividades de la vida económica de Rusia, del mismo modo con producción muy importante de alcohol, azúcar de remolacha, fécula y papas, aceite, horticultura y fruticultura, con empresas agrícolas con un mercado interior desarrollado y al igual que los artesanos y la existencia de pequeñas, medianas y grandes industrias, entre ellas manufacturas con una división social y territorial del trabajo muy amplia y con diversos campos como textiles, metalurgia, alimentos, minería e importantes actividades de comercio. Estamos hablando de una Rusia desarrollada. Incluso Lenin hace un libro sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia, que es un libro casi de 800 páginas, que se publica en 1899. Y que es como un estudio que él hace justamente para poder entender lo que él va a considerar las fuerzas motrices de la revolución, cuáles son los factores humanos de la revolución que él tiene que aglutinar, organizar y llevar al combate. Y para eso estudia muy detenidamente la situación del capitalismo en ese país. El proceso antigobierno zarista y revolucionario adquirió su identidad en el último tercio del siglo XIX, cuando ya hay grupos organizados contra el zar. Grupos políticos fueron surgiendo y dando sus luchas. Vladimir Lenin, nacido en 1870, ya a mediados de la década 80-90, en 1885 para ser más exactos, ya está incorporado a esta lucha siendo un muchacho muy joven, pero muy inteligente, imprimiéndoles su sello y poco a poco su sabia dirección y conducción política. Los movimientos socialistas se habían dado tempranamente en el siglo XIX, justo cuando Carlos Marx y Federico Engels publican el Manifiesto Comunista en 1848, en su capítulo 3 hacen una distinción de lo que ellos llaman socialismo reaccionario, socialismo feudal, socialismo pequeño burgués, socialismo alemán o socialismo verdadero entre comillas, socialismo conservador o burgués y el socialismo o comunismo crítico utópico. Fíjense que hay una gran cantidad
de corrientes socialistas. Por eso Marx y Engels titulan su libro, que es pequeñito, Manifiesto Comunista, para distinguirse en ese concepto de comunistas de esas otras formas de socialismo que en ese momento, mediados del siglo XIX, existían. El mismo nombre que imponen a su escrito manifiesto es para diferenciarse de esos otros socialismos y porque en el análisis que realizan en esta obra esbozan lineamientos históricos que conducen inevitablemente a la superación del régimen capitalista por uno socialista de tránsito hacia la sociedad comunista. Para ellos el socialismo como sistema era un periodo de tránsito para preparar un avance a una sociedad posterior llamada comunista. Junto a los socialistas del siglo XIX, los anarquistas, los socialistas revolucionarios del último tercio del siglo XIX y los partidos políticos que tienden a agrupar a los sectores obreros, a las clases trabajadoras, son las formas que empiezan a desarrollarse en el plano organizativo dentro de la sociedad industrial europea principalmente. En Costa Rica, por ejemplo, los partidos políticos, como ahora los conocemos, empiezan a surgir hasta 1890. Sin partidos políticos antes de 1890, en Costa Rica había actividad política, había elecciones y había elecciones de presidente y de diputados, porque no se requería la organización de los partidos políticos para hacer política, pero empiezan a desarrollarse de esta manera. Dentro de estos partidos, el surgimiento, los partidos obreros, socialdemócratas, que empiezan a surgir en los distintos países, entre ellos Rusia, van a ser parte de las columnas vertebrales de los movimientos políticos anticapitalistas y socialistas más avanzados en ese momento. En Francia, por primera vez surge el concepto socialdemócrata por el revolucionario Louis Blanc en 1848. Él da origen también a una corriente política que se llama blanquismo. Carlos Marx emplea en su libro el 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuando analiza esa fecha. El Brumario era de acuerdo al calendario revolucionario de la Revolución Francesa, que tuvo también su calendario específico. Los meses no se llamaban enero, febrero, marzo, sino que meses de germinal, pradial, brumario, etc. Entonces ahí habían otras categorías por las cuales la gente se organizaba. El 18 Brumario es un momento de la revolución del calendario francés que todavía operaba de la revolución a mediados del siglo XIX, y es un momento del imperio de Napoleón III en 1848. Cuando Marx analiza ese periodo, habla justamente del concepto también social demócrata que empieza a adquirir fuerza en el análisis político y en la identificación política de la época. En 1863, un socialista llamado Fernández Lasalle formó el primer partido socialdemócrata en Alemania, que después en 1875 evolucionó hacia lo que se llamó el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán. A partir de esa época, los partidos socialdemócratas empezaron a llamarse Partidos Obreros Socialdemócratas. Por eso el partido que se funda en Rusia en 1898 se va a llamar igual Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, y pertenecían todos a una misma corriente que se identificaban con los planteamientos políticos que Carlos Marx había empezado a esbozar, no solo en el Manifiesto Comunista, sino en sus obras posteriores. Le siguieron en gestación los partidos obreros socialdemócratas de España en 1879, todavía está vigente. El Partido Obrero Socialista Español es un partido que tiene esa raíz, todavía hasta hace como 10 o 15 años se definía como un partido marxista. Después le quitaron esa definición del estatuto, pero todavía se definía como un partido marxista. El de Bélgica en 1885, el de Austria en 1889, en Suecia 1889, el de Hungría 1890, el de Polonia 1892, en Rumania 1893, en Bulgaria y Holanda 1894, Argentina 1896 y el de Rusia en 1898. Desde 1880 hasta 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, en términos generales, los partidos socialdemócratas se guiaban todos por la doctrina marxista. El marxismo es un método de análisis más que un recetario político, es una forma de interpretar la realidad política.
especialmente por quienes se habían organizado alrededor de la Segunda Internacional a partir de 1889. ¿Qué eran las internacionales? La Primera y Segunda Internacional deben su nombre a la Asociación Internacional de Trabajadores que fueron fundadas por Carlos Marx. La primera en 1864, la segunda es evolución de esa, que tiene que trasladar su sede a Estados Unidos por las persecuciones que se sufría, y entonces fundan la llamada Segunda Internacional, que esa llega hasta la Primera Guerra Mundial, donde se fragmenta en la discusión de si se debe apoyar la guerra o no se debe apoyar la guerra internamente en cada país, porque cuando entran a la guerra, entran países en guerra, pero pelean los trabajadores de este lado con los trabajadores de este lado, los soldados de este lado con los de este lado. Entonces la discusión era si se apoyaba la guerra aquí para ir a pelear contra los trabajadores de aquí, cuando la guerra, en el análisis que hace Lenin de ese periodo, es una guerra de capitalistas, de imperialistas que están tratando de dividirse el mundo. Y era un problema de ellos y no era un problema de la gente y de las personas. La Primera y la Segunda Internacional organizativamente llegan hasta la Segunda Internacional llega hasta la Primera Guerra Mundial, donde por las posiciones adoptadas frente a la guerra prácticamente se disuelve, especialmente por las tesis de Lenin, de que la guerra debía ser aprovechada por los trabajadores de cada país para convertirla en una guerra civil contra sus propios gobiernos, que eran gobiernos burgueses, capitalistas, imperialistas, y no que la clase obrera de los distintos países se fuera a enfrentar en un conflicto que no les pertenecía, que era la repartición del mundo por parte de las potencias imperialistas. ¿Qué es lo que se repartía en territorios? ¿Por qué? Porque ya se estaba dando la segunda revolución industrial, la revolución de la química, de la genética, del acero, del hierro, del carbón, de la electricidad, y los recursos naturales, desgraciadamente, están distribuidos de manera muy desigual en todas partes del mundo. Hay países que tienen mucho petróleo y hay otros que no tienen nada. Unos tienen oro, otros no tienen nada, otros tienen plata, zinc, estaño, cobre, etcétera, y otros no tienen nada. Y hay algunos que no tienen nada del todo, o solo banano como nosotros, solo café, ¿verdad? Y en un periodo de esta naturaleza, pues esas cuestiones son necesariamente importantes para el proceso industrial. Entonces se producen las guerras para una redefinición del mundo de 1914. En 1914 habían menos de 35 países libres, independientes. El resto eran colonias. Existían a través de Francia, a través de Inglaterra, a través de los grandes países coloniales. Entonces, cuando estos países que tenían esas dominaciones territoriales en esos lugares donde estaban esos yacimientos, lo que hacen es disputar eso. Por eso es que entra la guerra para fragmentar esos imperios coloniales que lo hacen. Si ustedes ven los mapas de África, muchas veces hay líneas rectas de frontera, porque la Primera Guerra Mundial, que definió muchos de esos mapas, de esos territorios, se hicieron en escritorio. Entonces trazaban líneas. Y aquí eso es nuestro y esto es de ustedes. Y no les importaba si pasando una línea de esas fragmentaban una etnia, fragmentaban una nacionalidad, o fragmentaban alguna situación particular que después podía crear problemas como los tenemos hoy en las nacionalidades que están dispersas ahí en el Medio Oriente, donde hay kurdos y donde hay estos y donde hay otros que pertenecen a grandes regiones que están fragmentadas por límites establecidos desde aquella época. Desde 1890 se estaba viviendo el nacimiento del imperialismo. El imperialismo es ese momento en que aparecen grandes empresas, monopolios, oligopolios, trusts, carteles, que invierten capital en esas regiones con la intención de dominar esos territorios, dominar la materia prima, dominar la mano de obra barata de esos territorios para producir barato y los productos que se producen venderlos igualmente caros a esos mismos países. Esa era la esencia, digamos, de la naturaleza imperialista de lo que estaba en ese momento en discusión en 1914. En 1883, Jorge Plejánov, un teórico revolucionario ruso que llegó hasta la Revolución Rusa, compartiendo mucho con los revolucionarios, con Lenin, ellos en otras discutían mucho, había impulsado el primer grupo de emancipación del trabajo que Lenin
en muchos aspectos lo criticaba. Lenin después funda un movimiento que se llama Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, que era ya un movimiento más político, diferente al de Plejánov, con el propósito de divulgar las ideas marxistas y de elevar el nivel de lucha política de la clase trabajadora. Esto hace que en 1898, en marzo, se lleve a cabo el primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, con apoyo de estos grupos marxistas, reconocido a partir de ese momento como un partido marxista. Este Partido Obrero Socialdemócrata Rusa, se enmarca en esos primeros años en una lucha economicista. La lucha economicista es aquella lucha que solo se preocupa por obtener beneficios económicos, mejoras en los salarios, rebaja la jornada de horas de trabajo, pensiones, condiciones económico-ambientales, que haya luz en los espacios de trabajo, seguridad, higiene ocupacional, ese tipo de cosas. Y no objetivos políticos como la toma del poder o ganar la asamblea legislativa o cosas así. Negaba la lucha política en ese sentido y negaba el papel dirigente del papel que Lenin asignaba al partido político como un organizador colectivo en posibilidad de dar la pelea política para ganar el gobierno a través de la lucha del partido político. En 1898, Lenin, en este Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ya tenía claro el camino de la lucha contra el zarismo, contra el capitalismo y por la dictadura del proletariado. Cuando se habla de dictadura del proletariado, en el concepto leninista, se habla de más democracia. Para Lenin, y el planteamiento político, es que en un régimen, por poner un ejemplo como el nuestro de Costa Rica, el gobierno que hay en Costa Rica es un gobierno representativo, democrático, alternativo, pero desde el punto de vista leninista podría considerarse que es una dictadura de la clase oligárquica, que desde la estructura del Estado gobierna todo, siendo la clase oligárquica una representación pequeña de la sociedad, gobierna de una manera dictatorial por los mecanismos del poder, la ley, los mecanismos ideológicos, la cultura y un montón de factores sobre el resto de la sociedad. Cuando él dice dictadura del proletariado, plantea que es la mayoría de la población gobernando y no la minoría de la población gobernando. Por eso es que habla de un gobierno de dictadura, entendiéndolo como un gobierno de más democracia. En Costa Rica, en 1919 y 20, el doctor Aniceto Montero, un gran médico costarricense que estudió en Europa, que conoció a Lenin, desarrolla el Partido Socialista de Costa Rica y propone en Costa Rica desarrollar la dictadura del proletariado en 1919 y 20, justamente dentro de ese concepto de que era más democracia y no menos democracia, para entender el concepto, porque a veces cuando uno dice dictadura, uno tiende naturalmente a pensar que es un gobierno de restricciones democráticas. Obviamente es un gobierno de fuerza sobre otros grupos sociales, en este caso dictadura del proletariado, de una mayoría política que se representa a través del partido político en relación a esa minoría que sale del poder y que tratan de aplastarla y liquidarla y sacarla de la esfera política. Entonces Lenin proponía esta parte de la dictadura del proletariado. En este congreso, en 1898, aparecen los gérmenes del iskrismo. Iskrismo en ruso viene de una palabra iskra que quiere decir chispa y que Lenin la utiliza hasta para hacer un periódico que se llama Chispa, para darle unidad al movimiento obrero que tenía mucha dispersión de periódicos y tratar de que en una sola fuerza se tratara de unificar todo el movimiento obrero. Entonces surge eso que se llama el iskrismo y el bolchevismo. El bolchevismo viene también de un concepto ruso que viene a decir mayoría, bolchevikov, mayoría, menchevikov, minoría. En ese congreso se divide el partido en dos partes. Una parte que sigue a Lenin, que es la mayoritaria, da origen a los bolcheviques, y una parte minoritaria que se va con otros dirigentes del partido que se les reconoce como mencheviques. Ambos grupos todavía hasta 1912 se mantienen dentro del mismo partido. En el 12 los mencheviques son expulsados, pero siguen formando parte de los grupos que van a contribuir al triunfo de la Revolución Rusa, discutiendo con Lenin y discutiendo con el partido bolchevique los procesos táctico-estratégicos y de lucha, pero
sobreviven todavía los primeros años de la Revolución Rusa. Este periodo de 1898 a 1903, cuando se realiza el segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata, es un periodo de intensa lucha política, de intensa lucha teórica, de discusión. Toda la obra de Lenin son 54 tomos, es una obra de discusión. Todos los textos que ustedes pueden leer ahí es un análisis en discusión con teóricos, de discusión con políticos, de discusión con analistas, toda. Tiene esa riqueza de que es una obra dialéctica de discusión, donde él analiza los pros y contras de los otros, donde acepta cosas, donde rechaza otras, donde analiza más agudamente unas cosas que otras. Al final, si Lenin triunfa, uno tendría que pensar que era el que tenía la razón en ese triunfo y en la obra política de él. Esa lucha teórica y política fue desarrollada por Lenin. Ahí enfrentó los llamados populistas liberales, luchando contra métodos primitivos del trabajo político, luchando contra la dispersión de grupos y por la unidad de la lucha. Eso era la clave importante de ese proceso, luchando por lograr una conciencia socialista en el movimiento obrero. Lenin en este periodo destaca como un discípulo, obviamente, de Carlos Marx y de Federico Engels. Sus escritos resaltan constantemente el conocimiento que él tiene de esa obra, y la obra teórica de Lenin hace que a él se le reconozca después como un desarrollador de esa corriente teórico-política que se llama marxismo, y por eso se dice marxismo-leninismo, ¿verdad?, que es el concepto del siglo XX. Algunos otros revolucionarios que dirigieron la Revolución Rusa posteriormente trataron de agregarle otro concepto: marxismo, leninismo, estalinismo, por ejemplo, ¿verdad? Ya después de Stalin nadie volvió a usar esos conceptos. En la China, maoísmo; en Corea del Norte, Kim Il-sunismo y Lee Suche, y así con conceptos muy parecidos y con un análisis teórico muy parecido al de Lenin, repetían aspectos del análisis. Desde estos años participa en la movilización de trabajadores, trabaja en la organización de la dictadura del proletariado y en la construcción de la sociedad socialista. Ve al partido Lenin como la única organización que logra expresar los intereses esenciales del pueblo y como la fuerza conductora de la sociedad socialista y soviética hacia el comunismo. Eso era importante porque la concepción del partido era lo que le iba a dar unidad política para que todo el mundo actuara en una sola dirección y no dispersos. Esa era la preocupación fundamental de él. Así elabora Lenin los primeros pensamientos por la construcción de un partido político del nuevo tipo, que es un partido proletario, que después se van a llamar partidos comunistas, revolucionario, marxista, un partido diferente a los partidos que entonces existían, que se llamaban reformistas porque se agotaban en reformas de Estado. No querían el poder, sino en reformas. Es como si alguien planteara ir a la Asamblea Legislativa para proponer leyes, pero haciendo leyes no se transforma la realidad del país, porque la esencia de la toma de decisiones en un país como el nuestro, en Costa Rica, está en el Poder Ejecutivo. Por eso es importante el Poder Ejecutivo en una presidencia, la discusión de la presidencia, quién va a gobernar. Las decisiones diarias que nos afectan a todos nosotros, a ustedes y a mí, a todos, son las que se toman en la Casa Presidencial y en los ministerios. Ahí son las implicaciones diarias, porque todos los días se toman decisiones políticas que nos afectan bien o nos afectan mal, depende cómo las recibamos. Lo que se hace en la Asamblea Legislativa no tiene ese carácter, al contrario, ahí se hacen leyes que tienen un carácter nacional igualitario para todos. Es en el Poder Ejecutivo donde se toman las decisiones importantes todos los días que nos afectan. Por eso la lucha política debe plantearse en términos de ir a gobernar. Un partido político que no se plantee el problema del poder, de gobernar, no es un partido político. Puede ser una asociación de amigos, un club de pensadores, una tertulia patriótica, cualquier cosa, pero no es un partido político. Partido político es el que se propone la toma del gobierno. Véanlo ustedes ahora en el proceso electoral que tienen a la vista, cuáles están planteando y de qué forma llegar al gobierno. Hay partidos provinciales que solo eligen candidatos a diputados. Esos no se preocupan por llegar a Zapote, ni les interesa. Están pensando ver en qué ley pueden llegar a hacer a la Asamblea Legislativa. En el segundo Congreso Obrero Socialdemócrata Ruso, 1903, la lucha política
y teórica de Lenin conduce a una gran fragmentación del partido en dos grandes sectores, que son los que siguen a Lenin y los que dan origen a los bolcheviques, como les mencioné antes, que eran la mayoría, y los que los versan, que era la minoría, los mencheviques. En ese segundo Congreso Obrero nace el bolchevismo. A partir de entonces se habla del partido bolchevique, de los bolchevistas, del bolchevismo y de la revolución bolchevique. En el segundo Congreso de ese partido, entonces, Lenin desarrolla las bases de lo que va a constituir luego la columna vertebral de los partidos comunistas, que después cambian a ese nombre, como nuevos partidos políticos, sus principios organizativos, sus principios políticos, sus principios tácticos y estratégicos, y partidos con una teoría considerada de vanguardia para una dirección política también considerada de vanguardia es que va a la cabeza, que dirige, que conduce, donde se unía el movimiento obrero con el movimiento socialista, el movimiento obrero con el movimiento político, con el grupo de pensadores que lo dirige, el movimiento social con el movimiento político, trabajadores en general con conductores políticos. La política hay que entenderla siempre como una ciencia, obviamente que sí, pero hay que saber que la política como conceptos no es una teoría de masas. Generalmente es un elemento teórico que se maneja en pequeños grupos de intelectuales de todos los partidos. Y al serlo así también de los grupos educados, no los grupos analfabetas. Los alfabetas no pueden producir elementos de acción política, no desarrollan teoría política. Desarrolla teoría política el que tiene el conocimiento teórico y práctico para hacerlo. De manera que entre más educada la gente, más capacidad tiene para desarrollar esa visión teórico-política. Y los partidos políticos todos tienen pensadores teóricos, los llaman también ideólogos políticos, que son esos que están pensando en ver cómo se analiza políticamente una realidad para actuar en ella. No para contemplarla, sino para transformarla, que es la clave de cualquier acción política. En este segundo congreso surge el periódico Iskra, que les mencioné, Chispa, con la intención de darle unidad al movimiento obrero y social, de unificar los esfuerzos que se hacían de medios de comunicación, que había mucha prensa en ese momento. En Costa Rica, por ejemplo, entre 1886 y 1914, hubo más de 100 periódicos dispersos de trabajadores que trataban temas sociales, obreros y de ese tipo. Era una prensa muy dispersa, no había un solo periódico. Si hoy vemos periódicos como La Nación, como La República o como el periódico Extra, son un solo periódico que produce un pensamiento que se traduce en sus páginas y que influye en los lectores de esos periódicos. No hay 20 o 30 periódicos de esa naturaleza. Hay uno que establece pautas, incluso a veces establecen agendas de gobierno. Lo que se discute en un periódico se discute el martes en el gobierno de la República, en el Consejo de Gobierno. Casi que los lunes, si ustedes revisan los periódicos, van con la intención de influir para la discusión del día siguiente en lo que se va a discutir en el Consejo de Gobierno de Zapote. Porque son posiciones políticas las que allí se trazan y van con una intención de expresar lo que representan esos medios de comunicación hacia la comunidad nacional y hacia quienes detentan el poder. Para Lenin, el programa era en esencia un manual de lucha, no es un recetario, y no un planteamiento meramente académico. Nosotros en Costa Rica a veces tenemos la maña, para decirlo de esa forma, de hacer diagnósticos y no proponer soluciones. Entonces estamos cargados de diagnósticos de los problemas del país, pero no hay soluciones a los problemas del país. En este caso, para Lenin, el programa era la fusión de las dos cosas, porque alrededor del programa había que movilizar y unir a la gente para la lucha por el poder. Así el bolchevismo como corriente política y como partido político se desarrolla en Rusia a partir de 1903 sobre las bases del marxismo, enriquecido con el pensamiento de Lenin. La Revolución Rusa a partir de 1903 hasta 1917 tiene dos grandes periodos, la Revolución de 1905 y la Revolución de febrero de 1917 y la Revolución de octubre de 1917, pero
Entre esos periodos hay fases. Voy a mencionar algunas particularidades de ese periodo, porque la mayor parte de los textos analizan los dos periodos, 1903 y se brincan a 1917, pero rápidamente para entender cómo se llega al triunfo de la revolución. A partir de 1903 hasta 1917 tuvo el bolchevismo su práctica revolucionaria rica en experiencias, donde pudo combinar formas de lucha legales e ilegales, pacíficas y tormentosas, como las llamaba Lenin, clandestinas y abiertas, de propaganda en pequeños grupos y de masas, de tipo parlamentario y de tipo militar. En estos años se pueden ver varias etapas previas a la Revolución de Octubre o a la Revolución del 17. Una etapa fue la de la preparación de la Revolución de 1905, de 1903 a 1905. Fue un periodo de intensa agitación política en el interior de Rusia y desde el extranjero, porque estaban también en el extranjero exiliados, perseguidos, y desde el extranjero también actuaban hacia el interior de Rusia. En este periodo se enfrentaron tres corrientes políticas: la liberal burguesa, la democrática burguesa, que se expresaba bajo la tendencia socialdemócrata, y la social revolucionaria y proletaria revolucionaria. Así se dio la lucha entre 1905 y 1907. Este periodo volvió a repetirse, ese periodo en las características 1905-1907 se repite al inicio de la revolución en 1917 hasta 1920 con las mismas particularidades. Este periodo volvió a repetirse entre el 17 y el 20. Fue un periodo de lucha de clases intenso, abierto y usando todas las formas de lucha: prensa, huelgas, agitación, huelgas políticas, insurrecciones, relaciones de clases entre obreros y campesinos. Se establece una alianza obrero-campesina y con soldados también. La mitad del ejército que fue a combatir a la Primera Guerra Mundial rusa, del ejército ruso, estaba con Lenin. Por eso es que es importante el triunfo de él, porque tienen una parte del ejército que lo está apoyando. En este periodo se experimenta la organización de los soviets. Lenin desarrolla el concepto del soviet, que es como decir un consejo de reunión donde se unificaban obreros, campesinos y soldados, y que era un órgano paralelo de tipo popular donde se tomaban decisiones y se actuaba políticamente. Estos soviets no siempre estuvieron controlados por los bolcheviques. La mayor parte del tiempo, antes de 1917, estuvieron controlados por mencheviques, pero ellos jugaban un papel muy importante en ese debate, en esa discusión, porque eran los escenarios de discusión política parlamentaria. Ese periodo volvió a repetirse. Fue un periodo de lucha de clases intenso, abierto, usando todas las formas de lucha: prensa, huelga, agitación, políticas, todo eso. Para Lenin, sin la revolución de 1905 no se hubiera dado la revolución de 1917. Para él, la revolución de 1905 fue una especie de ensayo general de la revolución victoriosa de octubre. Siguió la fase de la reacción, es decir, frente a la revolución de 1905, lo que hay es una reacción del zar. Termina imponiéndose el zar, gana la revolución el zar, impide que triunfen los revolucionarios y empieza una gran represión contra el movimiento revolucionario que había sido derrotado, y a todos los partidos que habían participado en ese proceso los golpean duramente. Se producen exilios forzados. Lenin mismo tiene que salir en ese periodo casi hasta 1910 al extranjero. Ahí está en París en 1910. Lo conoce Clorito Picado, nuestro gran sabio científico, precursor de la penicilina, el doctor Aniceto Montero y otro médico, Federico Sáenz, que estaban estudiando en París. Lo conocen, iban a los mitines, iban a escuchar los discursos de él. En este periodo se intensificó el desarrollo capitalista en Rusia. Ya les he dicho que había un desarrollo importante. El movimiento revolucionario de la ofensiva pasó a la defensiva. De 1905 tienen que empezar a defenderse en 1907 contra la represión. Y el repliegue táctico, tienen que replegarse. De esta situación, los bolcheviques fueron el grupo que mejor supo articular en este periodo su condición de grupo. Los bolcheviques en 1905 lograron boicotear el Parlamento, mientras que el boicot a la Duma, que era como el Parlamento oficial, en 1906 había sido un error. Dicen que es interesante, en 1905 lo boicotean, pero en 1906, cuando lo vuelven a boicotear, consideran que ese fue un error, porque le permite al zarismo renovarse, y entra el último de los Romanov ahí.
Al periodo de reacción siguió un nuevo periodo de ascenso revolucionario desde 1910 hasta 1914, que es la víspera de la Primera Guerra Mundial, donde los bolcheviques empiezan a ser la mayoría, empiezan a ganar la mayoría política en el desarrollo de la lucha que se estaba dando en Rusia. Y en 1912 los bolcheviques rompen con los mencheviques, con el otro grupo minoritario, en el 6º Congreso del partido, donde lo sacan del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Ese fue un congreso realizado en el exilio, se hace en Praga, en Checoslovaquia. La Primera Guerra Mundial marca otra etapa del 14 al 17 de lucha interna en Rusia, porque allí el Parlamento fue una tribuna de lucha muy importante. Los diputados bolcheviques que actuaban en el Parlamento fueron deportados a Siberia, muchos de ellos. Entró en crisis la Segunda Internacional, aquellas organizaciones que les había mencionado, por la discusión del papel ante la guerra. En este periodo de la guerra se pusieron de manifiesto las corrientes políticas del social imperialismo, el social chauvinismo, el social patriotismo. Esas son expresiones que indican un ultrapatriotismo, supernacionalistas. Entonces, defender a Costa Rica a muerte, por lo que sea, ir a pelear contra quien sea, porque hay que defender a Costa Rica, no importa quién gobierne, ¿verdad? Era ese, para ponerlo más o menos en términos paralelos y que se comprendan esos conceptos que se usaron en esa época. La confrontación de los bolcheviques con estas corrientes fue uno de los pilares importantes para desarrollar la revolución de 1917. El periódico Pravda quiere decir verdad, todavía existe, de los bolcheviques empezó a circular en San Petersburgo en 1912. En algunos periodos usó otro nombre. En 1917, durante los meses de febrero, ahora sí, ya estamos a vísperas de la revolución, de febrero a octubre, se produce la llamada Segunda Revolución Rusa. La primera fue la de 1905. Lo demás hemos visto son fases entre esas dos revoluciones. Durante este periodo de febrero, Rusia se convierte en una república democrático-burguesa, con amplia libertad, en las condiciones todavía de la guerra imperialista, todavía estaban en la guerra. Se formó un gobierno al estilo de las repúblicas parlamentarias, al estilo de las repúblicas europeas, no al estilo nuestro, que es un gobierno presidencialista. Los mencheviques y los socialrevolucionarios se convirtieron en hábiles políticos parlamentarios y llegaron a dominar los soviets, esos organismos que se habían desarrollado desde 1905. Surgidos en 1905, desde febrero a octubre de 1917, esa conducción de los mencheviques no fue buena. Los bolcheviques se enfrentaron a la república parlamentaria y a los mencheviques que gobernaban sin propiciar su caída, sin boicotear una asamblea constituyente que en ese momento había, que los bolcheviques consideraban que era mejor la asamblea constituyente que no tenerla, al tiempo que proponían la consolidación de una república de obreros y campesinos y se preparaban para la insurrección de octubre. En ese periodo Lenin prepara estratégicamente la revolución. En abril de 1917 es como un periodo clave muy importante porque Lenin elabora un documento que se llama, es un discurso que él hace, Tareas del proletariado en la actual revolución, que se conocen como las tesis de abril. Ahí elabora todo un plan estratégico que es casi la estructuración de lo que va a ser el desarrollo de la revolución a partir de octubre y los primeros años de la revolución ya triunfante. El 8 de octubre, Lenin orienta la insurrección, 8 de octubre en el viejo calendario, y el 24 de octubre ordenó pasar a la ofensiva final, logrando en la mañana del 25 de octubre dominar la ciudad de Petrogrado. El dominio fue tan perfecto que casi pasó inadvertido en la prensa. La prensa del 26 menciona los sucesos del día anterior, que ya habían triunfado los bolcheviques, como cosas que habían sucedido en la ciudad. Ni siquiera habían podido darse cuenta de la magnitud del cambio que se había producido, comunicando a las 10 de la mañana del día 25 que el gobierno provisional había dejado de existir y que había surgido una nueva república y un nuevo poder político que era el poder de los soviets. Lenin estaba acompañado de un grupo de revolucionarios talentosos y abnegados, un grupo de 25 revolucionarios, yo no se los voy a leer a todos, pero era de 21 revolucionarios que eran todos muy destacados, muy importantes. Ahí estaba Lenin, estaba Trotsky, estaba Stalin, que eran como los más significativos de ese momento, Zinoviev, Kamenev y otros que todavía siguen jugando un papel destacado en los años siguientes. Trotsky
fue el primer presidente bolchevique del Soviet de Petrogrado, que era así como la Asamblea Popular de la capital de ese momento. Y presidió también el Comité Militar Revolucionario, el grupo más importante en armas, y fue el gestor también del Ejército Rojo, la organización militar más importante de Rusia todavía hasta la Segunda Guerra Mundial. Y después, así inicia la Revolución Rusa, el poder soviético en Rusia, hijo de esa gran revolución socialista de octubre. Con la Rusia soviética se inicia una nueva época en el siglo XX, la época del socialismo y la división del mundo en dos sistemas, capitalista y socialista. Durante la existencia de la Rusia soviética, luego de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque primero es Rusia, 1917, pero entre 1917 y 1922 se van a ir desarrollando procesos revolucionarios que conducen a la gestación luego de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y posteriormente del sistema mundial socialista. Esto después de 1945, cuando surgen otros países en Europa, después en China y en Corea y en Vietnam y en Indochina, que surgen con la intención de desarrollar procesos socialistas y se crea un sistema mundial socialista. La Revolución Rusa provocó que el 14 de mayo de 1918 los partidos obreros socialdemócratas de Alemania, Austria, Hungría, Polonia, Bohemia y otros lugares empezaran a llamarse partidos comunistas. La Revolución Rusa fue un ejemplo a seguir por otros movimientos obreros y revolucionarios en el mundo. El impacto de la Revolución Rusa fue inmediato. Se intentaron alzamientos revolucionarios en varios países, resultado del fin de la Primera Guerra y del movimiento huelguísticos agudos. 27 de enero de 1918, la clase obrera de Finlandia derriba el gobierno de Svinhufvud, estableciendo una república socialista obrera finlandesa. Grandes huelgas en Alemania, Austria y Hungría. En Alemania se intenta crear soviets. En octubre y noviembre de 1918 se desintegra el imperio austrohúngaro, proclamándose la república y fundándose un partido comunista, haciendo surgir varios estados nacionales burgueses. En Alemania fue derrocado el Kaiser Guillermo en noviembre del 18. En Alemania también impactó la Revolución Rusa con grandes manifestaciones obreras, resultado de las cuales se logró la liberación de la cárcel de Karl Liebknecht, que era uno de los altos dirigentes de la socialdemocracia y posteriormente dirigente comunista en Alemania. Sin embargo, en enero de 1919 fueron asesinados Liebknecht y una de las mujeres teóricas más importantes de aquel periodo revolucionario, Rosa Luxemburgo, que originó grandes protestas y grandes marchas. En junio del 18 se organizó en Budapest, en Hungría, un soviet de diputados y obreros y se produjo una revolución democrático-burguesa. 28 de octubre del 18 se proclama la República Independiente de Checoslovaquia. 29 de agosto del 18 el gobierno soviético proclama la denuncia de los tratados de reparto de Polonia, reconociéndole su derecho inalienable a la independencia y unificación. Polonia había sido dominada por el zar y la revolución la libera prácticamente. 1918 se crea el Estado polaco independiente, lo que provocó movimientos huelguísticos pidiendo la creación de un poder popular que dio origen a la fundación del Partido Comunista de Polonia. En la primavera del 18 surgieron repúblicas soviéticas en Austria, Hungría y Baviera. Igual impacto tuvo la Revolución Rusa en Checoslovaquia, Eslovaquia, Serbia, Croacia y Montenegro, donde hubo luchas obreras importantes que exigían la paz con la Rusia soviética, en donde resultó la fundación de la República de Checoslovaquia, separándose del Imperio Austrohúngaro. En el otoño de 1918, al finalizar el año, en Yugoslavia se produjeron movimientos sociales importantes de esta similitud. En Bulgaria fue igual la lucha obrera y popular, donde empezó a destacarse Jorge Dimitrov, uno de los líderes más importantes del movimiento comunista internacional, que dura hasta la Segunda Guerra Mundial. En Rumania también hubo grandes movilizaciones obreras. En Francia, los obreros se movilizaron contra la guerra intervencionista que había contra Rusia, porque en el momento en que Rusia declara su nuevo gobierno soviético, 13 países intentan invadirla. Y entonces se producen movimientos de manos fuera de Rusia. En Costa Rica hubo movimientos de esa magnitud, o de esa manifestación aquí en Costa Rica en ese periodo también. Grandes escritores, Romain Rolland, Henry Barbusse, Anatole France y otros se pronunciaron en contra de esa intervención extranjera en Rusia. En Inglaterra, el Partido Socialista Británico también se sumó a esas luchas de solidaridad.
En Italia, Antonio Gramsci y Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti dura hasta los años 70 como gran dirigente político comunista de ese partido. Hacen actos importantes de solidaridad con Rusia y el Partido Comunista Italiano. De esas luchas surgió una canción que se convirtió como en un himno internacional de los comunistas, que se llamaba Bandera Rosa, que es Bandera Roja, que es una canción cantada por los italianos. En 1918 se fundó el Partido Comunista de China y empieza desarrolla una lucha importantísima ahí que llega hasta el 45 y al 48 cuando también triunfan y establecen la Revolución Popular en China. Con una larga lucha antifeudal, anticolonial y antiimperialista. Sun Yat-sen, uno de los líderes de la Revolución China en aquel periodo, no comunista, se manifestó en la esperanza de que los partidos revolucionarios de China y de Rusia pudieran hacer alianzas estratégicas y se pudieran unificar para cierto tipo de luchas. En España, los Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Noruega, Suiza, también hubo repercusiones de la Revolución Rusa. En Estados Unidos se intentó crear en varias ciudades soviets de obreros como en las ciudades de Seattle y Pittsburgh. John Reed, gran escritor, gran dirigente político y dirigente obrero de la clase trabajadora norteamericana, fundador del Partido Comunista de los Estados Unidos, fue también un luchador dentro de la Revolución Rusa. Muere en Rusia en 1920 y es enterrado, es el único extranjero enterrado o sepultado en las murallas del Kremlin. Durante la primavera de 1918 él recorrió ciudades de Estados Unidos divulgando la revolución. Hay una película muy linda sobre él que se llama Rojos, Reds, que trata de la vida de él en ese periodo en que él está vinculado a la Revolución Rusa. También participó en la Revolución Mexicana y escribió sobre la Revolución Mexicana. Sobre la Revolución Rusa escribió un libro sobre Lenin y otro que se llama 10 días que conmovieron al mundo, que son esos 10 días de inicio de la revolución. En América Latina, en sus diversos países, incluido Costa Rica, se recibió con entusiasmo la noticia del triunfo de la revolución. En 1920 el Partido Socialista de Argentina cambia de nombre por Partido Comunista. Entre el 19 y el 22 se fundaron varios partidos comunistas en América Latina. En agosto y noviembre del 18 en Japón se dieron grandes luchas obreras contra la intervención de tropas japonesas en el extremo oriente soviético. En la India, la Liga Nacional Musulmana aprobó un mensaje de solidaridad con la Revolución Rusa. En Indonesia tuvo gran repercusión la revolución con grandes huelgas. En el Oriente Medio y en el Oriente Próximo también influyó la Revolución Rusa. En Turquía, en 1918, el Partido Comunista empieza a funcionar y la Universidad de Constantinopla propone a Lenin para premio Nobel. En los países árabes, como Siria e Irán, también influye la Revolución Rusa. En marzo de 1919 en Corea se produce una insurrección igual que la que había habido en la India. Esto para nada más señalar algunas de las manifestaciones de repercusión inmediata, porque el mundo inmediatamente se movió, se sacudió. Aquello fue un tsunami político, para decirlo de esa manera. Esto conduce a Lenin a impulsar una organización que se llama la Tercera Internacional. La primera y la segunda habían sido dirigidas por Carlos Marx en tiempo de ellos, que llegaron hasta la guerra. Lenin, al terminar la Primera Guerra Mundial, al acabarse la Segunda Internacional, al iniciar la República Soviética, impulsa la Tercera Internacional, que se conoce como la Tercera Internacional Comunista, que dura hasta 1943. De hecho, en 1939 ya había desaparecido. Empezaron a surgir partidos comunistas, lo que hizo que Lenin creara la Tercera Internacional en marzo de 1919, cuando se realizó su primer congreso en Moscú. Y todos los 7 congresos que se hicieron posteriormente fueron todos en Moscú, donde participaron comunistas, socialistas, grupos de izquierda de 30 países en el primer congreso. En el último, en el 7º congreso, en 1935, participaron 520 delegados, entre ellos uno de Costa Rica, Rodolfo Guzmán, que era miembro del Partido Comunista de Costa Rica, que se acaba de fundar en 1931. Lenin impulsa esa organización con el propósito de desarrollar partidos comunistas, de articularlos, de darles unidad, de acción internacional, de transmitirles experiencias de lucha, de depurar el movimiento obrero y de darle capacidad organizativa internacional a la lucha revolucionaria mundial. La Tercera Internacional organizó 7 congresos. Los congresos se los voy a mencionar, no voy a hablarles de cada uno de ellos. Primero, en 1919, cuando se elabora un plan, un programa y las condiciones por las cuales podían ingresar ahí los partidos. La tesis fundamental en ese momento fue la democracia, el desarrollo de la dictadura del proletariado como un concepto político.
segundo congreso un año después, 1920. Ahí se desarrolla un debate muy importante, Lenin, que está casi recogido en un libro que se llama La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. El tercer congreso se llevó un año después, 1921. En ese congreso se le puso atención al trabajo político de los comunistas entre los sindicatos, la juventud y las mujeres, llamando a la unidad de acción. El cuarto congreso fue en 1922, en diciembre. El tema principal fue el Frente Obrero Único, es decir, se trataba de hacer grandes bloques de unidad de acción en un mismo país donde pudieran participar distintas fuerzas políticas. En el quinto congreso, julio de 1924, fue un congreso que siguió con la tesis del Frente Único, viéndolo desde la base, de cómo debía organizarse la gente, no como una coalición con los líderes, no era una unidad de líderes, sino una unidad de sectores de base. El sexto congreso trabajó julio y septiembre de 1928, empieza a hacerse un análisis de la situación internacional en vísperas, 10 años, del desarrollo del fascismo que ya está surgiendo en Alemania, que ya ha surgido en Italia desde 1920 y están cambiando la situación. Es el desarrollo del imperialismo a gran escala en Costa Rica en ese mismo periodo, 1928. Hay grandes luchas antiimperialistas en Costa Rica, grandes luchas aquí contra la United Fruit Company, contra las compañías eléctricas, la Electric Bonancher, contra los contratos de las bananeras, contra los contratos de la Pan American Airways, contra la Goodyear y otras cosas que habían aquí en discusión política nacional. Es un movimiento internacional que hay antiimperialista muy importante. El séptimo congreso se produce en 1935, que es ya cuando ha triunfado Hitler en Alemania, está Mussolini en Italia desde 1920, hay una alianza entre Hitler y el imperio japonés, se ha creado un eje literalmente nazi-fascista y hay un peligro de guerra mundial inminente. Entonces allí los partidos comunistas cambian de táctica y entienden que la lucha más importante en ese momento es detener el fascismo, ya no es luchar contra el imperialismo, ya no es fomentar la lucha de clases, renuncian a la lucha de clases, renuncian a la lucha antiimperialista para luchar contra el fascismo y por el mantenimiento de las democracias representativas, burguesas, existentes, que eran espacios reales de libertad frente a gobiernos fascistas que eran autoritarios, dictatoriales y en cierta manera también discriminatorios de grupos nacionales como los judíos y otros. La Tercera Internacional contribuyó a trazar conceptos tácticos estratégicos del movimiento comunista y a facilitar la creación de los partidos comunistas. La Segunda Guerra Mundial es un periodo clave para entender también la dinámica de Rusia en ese periodo y en la dinámica del siglo XX, porque al término de la Segunda Guerra Mundial surgen países nuevos socialistas y ahí se crea, hay una situación todavía más violenta, que es lo que llamamos la Guerra Fría desde 1945 hasta 1990. Ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la misma, hace que en 1943 desaparezca la Tercera Internacional. La Segunda Guerra Mundial desencadenó, como parte de sus contradicciones inherentes al sistema capitalista, se fueron sucediendo entre el término de la Primera Guerra Mundial y la Segunda una serie de conflictos regionales. Esto para decir que la Segunda Guerra Mundial no fue que estalló así porque Hitler invadió en 1939 Polonia, sino porque hubo un proceso de acumulación de conflictos. Voy a mencionarles algunos. Eran conflictos regionales. Japón tiene conflictos regionales en China y Manchuria. Es el ascenso de Hitler en el gobierno alemán, el ascenso de Mussolini al gobierno de Italia desde la década del 20, el abandono de Alemania de 1933 de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones fue un organismo similar a las Naciones Unidas que se había creado en 1919 y que dura justamente hasta el año 39 con la intención de evitar una segunda guerra. No fracasa en ese objetivo, pero no todos los países ingresaron a la Liga de las Naciones. Rusia entró tarde, Estados Unidos entró y después se salió en el año 33 y así algunos países estuvieron entrando y saliendo. A nosotros no nos dejaron entrar a la Liga de las Naciones porque había una dictadura aquí, la de Tinoco, entonces no nos dejaron entrar, etc. Esto para entender las dificultades de aquel organismo internacional que no jugó un papel importante.
Se produce una agresión de Italia a Etiopía en 1933, violando acuerdos internacionales como el Tratado de Versalles. El estallido de la Guerra Civil en España en 1936, en julio, que llega hasta el 39, con 1 millón de muertos en 3 años, que esa fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial en términos directos. Se produce un ataque de Japón a China en 1937. Por su parte, desde 1933 el gobierno soviético se preparaba con acciones diplomáticas preventivas de la posible guerra, sin éxito, porque en el fondo las potencias capitalistas no les interesaba fortalecer ni garantizar la seguridad de la Unión Soviética. Inglaterra incluso estimuló pactos con Hitler en 1937. En 1938 Inglaterra y Alemania pactaron la desmembración de Checoslovaquia, validada por el Pacto de Múnich con el apoyo de Italia y Francia. El Pacto de No Agresión Anglo-Germano de diciembre del 38 obligó también a la firma del Pacto de No Agresión en 1939 entre Alemania y la URSS. En 1939 Alemania entrega a Hungría una parte de la Ucrania subcárpata de los Cárpatos, separada de Checoslovaquia. En 1938 los japoneses intentaron agredir el territorio soviético en la región del lago Kazán, atrás, en la parte de Extremo Oriente, e invadieron la República de Mongolia, que es una república que está entre China y la Unión Soviética, que era aliada de la URSS Mongolia. 1 de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial empieza cuando Alemania invade Polonia. En diciembre, Inglaterra y Francia declaran la guerra. El Ejército Rojo, el Ejército Comunista, ocupó la parte occidental de Bielorrusia y de Ucrania, que eran parte de Polonia desde 1920, y creó el llamado Frente Oriental, que es uno de los frentes de guerra. En el verano de 1940, los gobiernos profascistas de Letonia, Lituania y Estonia fueron derrocados, y junto con Bosnia y Moldavia se reincorporan como parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, viéndose obligado a ocupar Finlandia, la Unión Soviética, como una medida de seguridad para evitar que por el Golfo de Finlandia pudieran entrar a Leningrado, que quedaba muy cerca del continente europeo y del movimiento de tropas nazis. Alemania en 1940 ocupa Dinamarca y Noruega. En mayo ocupa Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En julio Italia, Alemania atacan el África Oriental y sometieron la Somalia británica. 27 de septiembre del 40, Italia, Alemania y Japón firman el pacto tripartito que se conoce después como las potencias del eje. Por eso a veces hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de los aliados contra el eje, por este pacto que firman estos 3 países, que constituyó el llamado eje nazifascista en el cual se repartieron el mundo. En octubre del 40 Alemania ocupa Rumania, que junto con Hungría y Eslovaquia se unieron a Alemania. En todos los países ocupados se desarrolló siempre una gran resistencia antinazi. El 22 de junio del 41 los alemanes atacan la URSS, lo que obligó a que la Unión Soviética entrara oficialmente en la guerra. Estados Unidos e Inglaterra inmediatamente se solidarizaron con la URSS, que facilitó a finales de ese año la realización del pacto de estos 3 países en la lucha antinazi. 7 de diciembre de 1941 los japoneses atacan Pearl Harbor, que hace que Estados Unidos se incorpore a la guerra y hace que Costa Rica, el 8, 9, 10 y 11 de ese año de diciembre, declare la guerra a Italia, Alemania y Japón en solidaridad con los Estados Unidos, que había sido agredido por los japoneses. Y así entramos nosotros también a la Segunda Guerra Mundial. Igualmente los japoneses atacan las posesiones inglesas de Singapur, Malaya y Hong Kong. Japón declara la guerra a Estados Unidos el 7 de diciembre. En el segundo semestre de 1941 se firma la alianza anti-hitleriana de estas 3 grandes potencias. A finales del 41 los soviéticos habían derrotado a las tropas alemanas ya cerca de Moscú y empieza el retorno de las tropas. Empieza a empujarse otra vez de regreso las tropas alemanas que habían llegado casi hasta Moscú, y hasta 1945, cuando el 8 de mayo las tropas soviéticas liberan la Alemania y se le pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Todavía quedaba el Asia, que se acaba literalmente la guerra con el uso innecesario de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en septiembre, cuando Japón se había renunciado y 2 días después les tiraron las bombas atómicas, lo que ya no era necesario.
La constitución de la Unión de Repúblicas Soviéticas fue un elemento importante dentro de este proceso. Hicimos la Revolución Rusa, vimos cómo repercutió, vimos la Tercera Internacional. Viene la constitución de la Unión de Repúblicas Soviéticas, el 30 de diciembre del 22, fue sin lugar a dudas en ese momento uno de los eventos históricos más importantes que, al igual que la propia Revolución Rusa, conmovió las bases del colonialismo y el capitalismo mundial, porque ahora creó una región muchísimo más grande de países. 1922, territorios que se unen a Rusia, son un montón: Turquestán, Tartaria, Basquiria, Crimea, Kirguisia, Kazajistán, podría seguir enumerando un montón de repúblicas. Al final terminaron siendo 15 repúblicas, 2 regiones autónomas y más de 130 grupos nacionales que se integran de muchas maneras allí. Las otras repúblicas soviéticas que se habían constituido eran Ucrania, Bielorrusia, la República Federativa de Transcaucasia, que se había formado en 1922 con las repúblicas independientes de Azerbaiyán, Armenia y Georgia, que después se convirtieron en repúblicas independientes soviéticas. 1920 y 21 se llevaron a cabo los pactos de integración federativos de la Federación Soviética Rusa y finalmente declaran también la constitución de repúblicas socialistas soviéticas en el año de 1922. El 27 de septiembre se había estructurado todo eso. 6 de octubre está el proyecto de unificación y el 30 de diciembre de 1922 se declara públicamente la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1923 se aprueba la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas, o de la URSS, y se integran los gobiernos, ahora sí federativos, el gobierno del Consejo de Ministros del Pueblo, o el Consejo Superior de la Economía Nacional, el Tribunal Supremo, como la Corte, la Dirección Política Unificada del Estado, el Presidium del Comité Central, que era el que manejaba el gobierno, y los órganos de trabajo permanentes. Igualmente se va a impulsar inmediatamente la creación de los organismos de seguridad y que van a dirigir la economía nacional en ese periodo. En 1924 se formaron otras repúblicas soviéticas, Turkmenia y Uzbekia, la de Tayikistán en 1929, en 1936 las repúblicas de Kazajia Kazajia y Kirguisia, y luego la República de Moldavia, que terminan reforzando la integración de los territorios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más Estonia, Lituania y Letonia, que ya vimos que se habían también integrado como resultado del desarrollo de la Guerra Mundial. Esas repúblicas, Estonia, Letonia y Lituania, habían sido pertenecientes al zar antes de 1917. La revolución produjo un estado de debilidad en ese momento circunstancial y Lenin tiene que pactar la Revolución Rusa con la Alemania de ese momento, con el Tratado de Brest-Litov, y le entregan Letonia, Estonia y Lituania a Alemania y después las recuperan, ¿verdad? Esa entrega de esos países provocó una gran discusión que Lenin la resolvió muy fácil explicando algo así como: si uno va por una calle y le sale un ladrón a uno y le dice la bolsa o la vida, ¿qué hace uno? Y Lenin responde: entrega la bolsa. ¿Por qué? Porque con la vida puede recuperar la bolsa otra vez. Pero si entrega la vida, se queda sin la bolsa y sin la vida. Entonces había que entregar las repúblicas porque después se podían recuperar. ¿Qué pasa después de la muerte de Lenin? A partir de la muerte de Lenin en 1924 le sucede José Stalin. En ese periodo hay un tránsito, hay otro dirigente ahí que no es importante, quien desde 1922 había sido nombrado secretario del Comité Central y a quien le tocó dirigir la Unión Soviética hasta la muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953, dando origen a una nueva época del desarrollo de la Unión Soviética, que también se llamó época stalinista. Con la muerte de Stalin se replanteó el ejercicio del poder en el seno del seno del Partido Comunista y en el gobierno de la Unión Soviética. Desde su muerte en 1954 hasta la celebración del Congreso número 20 del partido en 1956, hubo un triunvirato gobernando. En 1956 se nombra Nikita Khrushchev, que hace denuncias muy importantes de la época del estalinismo, de formas negativas de conducción, de administración y de ejercicio de la vida política e interior de Rusia, en el sentido de que se habían violado libertades, se había hecho asesinato de dirigentes sin necesidad de que se hubiera hecho, se había eliminado una masa enorme de comunistas innecesariamente porque Stalin los había eliminado por celos políticos o por luchas internas, en fin, y revela una época oscura
de la época socialista y soviética en aquella época, de crímenes que se habían dado. Ese documento de crítica del estalinismo fue publicado en 1956. Posteriormente fue publicado internacionalmente, pero está conocido, está conseguible en las redes, se puede conseguir. En 1964, Nikita Khrushchev fue sustituido en la Secretaría del partido. Nikita Khrushchev, en un breve periodo del 56 al 64, trató de hacer reformas importantes desde el punto de vista económico en la vida soviética, que no calzó todavía con la estructura que venía heredada de la época del estalinismo, y entonces lo cambiaron. Trató de hacer reformas, digámoslo de esa forma, que no fueron bien acogidas. Le siguió Leonid Brezhnev, que gobernó bastantes años. Después le siguió Yuri Andropov. En 1984 fue nombrado secretario general del partido Konstantin Chernenko, que muere en el 85, y a partir de ese momento entra al gobierno soviético Mikhail Gorbachev, que produce grandes cambios en la administración soviética y en el gobierno bajo conceptos de transparencia y reestructuración. Y eso que podría llamarse la revolución de transparencia y reestructuración, curiosamente mató la otra revolución, porque tuvo que enfrentarse a la gerontocracia, a los gobiernos de los viejitos, a la burocracia, a un montón de vicios de la administración soviética, donde Gorbachev en un año manda a pensión, lo saca de la administración del gobierno del Estado, casi 8.000 dirigentes. Y esto le produce un vacío de poder y una lucha interna terrible que termina también con la salida de Gorbachev, que conduce igualmente a una crisis de gobierno y de crisis interna que termina disolviendo la Unión Soviética en los años siguientes. En poquito tiempo después, el 12 de noviembre, perdón, el 13, Gorbachev gobierna del 85 al 91. En el 91, 25 de diciembre, Gorbachev oficialmente declara la disolución de la Unión Soviética en virtud de estos conflictos que no pudo atender, resolver y que explosionaron de muchas maneras. Y esa situación de la explosión, digamos, que produjo la desintegración de la Unión Soviética tiene repercusiones al mundo socialista que existía, e igualmente repercute explosionando de la misma manera toda la existencia de los partidos socialistas en esos partidos, los gobiernos socialistas en ese periodo. Con Gorbachev se inician las políticas de perestroika y glasnost, con reestructuración y transparencia, con lo cual se impulsaba esa reestructuración con transparencia, una revolución que impulsa a Gorbachev, que mata la revolución soviética. En ese momento se vivía una etapa de socialismo desarrollado en Rusia que no logra materializarse. Las políticas de Gorbachev, tratando de favorecer un clima internacional de distensión, desatan igualmente los movimientos nacionalistas en el interior de los países socialistas, que terminan igualmente cambiando su transformación. Alemania, 9 de noviembre de 1989, los berlineses empiezan a botar el muro de Berlín, que es la parte más simbólica y emblemática de esa transformación. En mayo de 1990 empieza el proceso de desintegración de la URSS, iniciando con Letonia, Estonia, Lituania, a finales del 90 Georgia y Ucrania. Mikhail Gorbachev gobierna hasta el 91, siguiéndole en el gobierno Boris Yeltsin, quien suspende y proscribe al Partido Comunista. Fue un partido comunista que había hecho la revolución, que había gobernado como partido único, de pronto es proscrito, puesto fuera de la ley. Imagínense en qué estado de debilidad interna y moral quedó ese partido, que incluso tuvieron capacidad de ponerlo fuera de la ley. Se disuelve el organismo de seguridad del Estado, la famosa KGB, que era así como la CIA y el FBI juntos, para ponerlo en términos locales. El 25 de diciembre del 91, la Unión de Socialistas Soviéticas deja de existir, que fue un anuncio que hizo Gorbachev después de 74 años de revolución. Durante todo este periodo se impulsa el anticomunismo mundial. No voy a extenderme en esos detalles, nada más entendamos que a partir de la existencia de la Revolución Rusa se produce igual una corriente anticomunista que tiene que ver con todo lo que significaba el desarrollo de la revolución socialista y comunista en los distintos países que les he mencionado,
empieza a desarrollarse primero como una agresión contra Rusia, después con movimientos políticos internacionales que trataban de cuestionar la existencia desde el punto de vista teórico, moral y de confrontación, sobre todo valorando un esquema de libertades políticas y democráticas en los países capitalistas, otro tipo de libertades que no existían en la Unión Soviética, las exaltaban en los países capitalistas, los conceptos de dictadura del proletariado se exaltan de una forma negativa, empiezan ese tipo de acciones, además de políticas represivas, de ilegalidad, de persecución, de destrucción de partidos comunistas en distintas partes del mundo, son parte de esas políticas, se crean organismos internacionales de esa naturaleza, congresos mundiales anticomunistas, congresos regionales anticomunistas en América Latina, en Europa, en todo lado, una liga mundial anticomunista que aparece por ahí, y ahí empiezan a desarrollarse de la misma forma como los partidos comunistas iban desarrollándose, empiezan a desarrollarse las organizaciones alternas de contrarrestar esa acción comunista en todas partes del mundo y se desarrolla el anticomunismo como una fuerza que existe hasta nuestros días. Todavía en Costa Rica existe una organización de esa naturaleza que se llama Movimiento Costa Rica Libre, que participó de congresos mundiales anticomunistas que se hacían hace 15, 20 años atrás en distintos países, especialmente en el Asia. Entonces, ahí tenemos eso. Pero con la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, que se crean nuevos países socialistas, se crea un sistema mundial socialista con Bulgaria, Checoslovaquia, Albania, Yugoslavia, todo eso. Y esto produce la ruptura de la alianza que había habido en la lucha contra el fascismo y Inglaterra empieza a levantar en imagen anticomunista el llamado muro, la cortina de hierro, para simbólicamente hacer como una cortina alrededor de los países socialistas europeos. Y en el Asia, donde estaba produciéndose las revoluciones de independencia, de liberación nacional del colonialismo, de la India, de la China, de Vietnam, de Camboya, de la península de Corea, se desarrolla un concepto similar que se llama la cortina de bambú. Nosotros nunca oímos hablar de la cortina de bambú porque esa no era nuestra región cultural. Siempre oímos hablar de la cortina de hierro, que era nuestro inmediato referente, pero existieron los dos conceptos. Y alrededor de eso también se crearon bloques internacionales de carácter militar en distintas partes del mundo para contrarrestar, ahora sí, desde el punto de vista militar, cualquier acción comunista internacional. La URSS, por su parte, tuvo que también impulsar su propia política más agresiva en ese sentido. La Segunda Guerra Mundial, a partir de ese momento, con la ruptura del campo de aliados que había a favor de la guerra, produce esos dos bloques y se produce la llamada Guerra Fría. En Costa Rica eso tuvo repercusiones inmediatas. En el año 46-47, cuando Otilio Ulate, que después llegó a ser presidente de la República, levantó esos conceptos haciendo campaña pública desde el periódico El Diario Costa Rica, diciéndole no le hable, no le venda, no le compre a los comunistas de Costa Rica. Y desarrolló una histeria colectiva en ese sentido muy importante que contribuyó a atizar los sentimientos que agudizaron el ambiente de la guerra civil del 48 en ese sentido. Para la Segunda Guerra Mundial se impulsaron frentes populares de lucha antinazi. Durante el periodo de la Segunda Guerra funcionaron. En el periodo de la posguerra, el anticomunismo trató de impulsar también frentes de carácter unitario anticomunista, ¿verdad?, en algunos países. Bueno, eso era parte del debate mundial. Las organizaciones militares que aparecieron fueron la OTAN, en 1949 la CEATO en el Asia, en 1955 el ACENTO y el Pacto de Anzus en Asia y en Australia, el Pacto de Varsovia en 1955 de los países socialistas como bloques militares que se enfrentaron en ese sentido. En América Latina, el Tratado de 1948 de la OEA, un tratado interamericano de asistencia recíproca que nosotros lo firmamos, etcétera, que eran para prever intervenciones extranjeras de tipo anticomunista. Entonces ahí se desarrollaron esos corrientes. En México hubo congresos anticomunistas, en América Latina también, y ahí empieza un proceso. La desintegración de eso como corrientes anticomunistas que ahí están y existen, y es parte de las repercusiones de la Unión Soviética en ese otro ámbito. El mundo hoy, rápidamente, porque ya he abusado del tiempo,
caída la Unión Soviética hemos entrado en una nueva situación mundial y caído el campo social, socialista internacional también. Un nuevo proceso histórico que se ha llamado globalización. Un nuevo proceso histórico que se ha caracterizado por la presencia de grandes organismos internacionales que pasan a ser rectores en muchos aspectos de la vida económica e institucional de casi los países que están adscritos a esos organismos internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros, que son verdaderos monstruos internacionales que trazan políticas internacionales. Hemos pasado a políticas de ajuste estructural desde los años 80, que son políticas internacionales que se han tratado de definir para estructurar de una manera monolítica y unitaria los países como los nuestros. En el caso nuestro, hubo 3 planes de ajuste estructural, no todos se han desarrollado con éxito. En el 82, el plan de la agricultura, el plan de reforma del Estado y el plan de reforma financiera, que no se ha podido concluir, ni el de reforma del Estado. Pero han sido ejes importantes. A partir de los 90, la política ha variado a los grandes ejes que se impulsan a través de los llamados tratados de libre comercio internacionales. Nosotros hemos entrado en ese camino en función de tener 16 tratados firmados de libre comercio, que es como participar en 16 autopistas de comercio, unas pequeñitas y unas más anchas, donde hemos pasado a romper nuestra economía monocultora de un solo producto principal de exportación, como era café, seguido de banano y azúcar, a tener hoy casi 7.000 productos de exportación de distinta naturaleza y un mercado amplísimo en ese sentido. Esos tratados no se han hecho, no se han evaluado de la manera más correcta para ver qué tanto beneficio nos dan. En principio, alrededor del aniversario 10º que se ha celebrado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, algo se ha tratado de ilustrar sobre las repercusiones positivas de ese tratado aquí. También han tratado de hablar de las repercusiones negativas que todavía mantiene, pero no se ha hecho el balance nacional todavía adecuado del conjunto de todos los tratados que tenemos individuales con países como Chile, México, etcétera, como los que tenemos colectivos con el Caribe, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, etcétera. Y tenemos los retos de entrar a la OCDE, al Tratado del Pacífico, que es entrar a toda la cuenca del Pacífico, que es el mercado mundial de comercio más grande que hay en el mundo, y que tenemos opción de entrar ahí y que el país no ha tomado una decisión importante y en este gobierno no hay voluntad para tomar la decisión de si se entra o no cuando estamos técnicamente a punto de ser admitidos para entrar. Se requieren nada más algunos ajustes de carácter nacional. En ese sentido, no hemos tomado decisiones de esa naturaleza. Entonces, ahí estamos en esa circunstancia. Un elemento importante también de repercusión mundial de la revolución es la existencia de las Naciones Unidas. Eso resulta de los pactos de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente se incorpora, se crea las Naciones Unidas en octubre del año 45. Nosotros fuimos fundadores de las Naciones Unidas, fuimos 52 países, pero desde esa época hasta 1990 aparecieron 150 países más. Hoy hay 194 países en las Naciones Unidas y esos países fueron el resultado de las luchas nacional libertadoras, anticoloniales y antiimperialistas que condujeron a la independencia de todos esos países. 146 revoluciones se hicieron con armas en mano para derrocar y derrotar el colonialismo mundial. Y esos países emergentes constituyeron esos nuevos países de las Naciones Unidas que dieron origen al tercer mundo, a los no alineados y a una serie de bloques de esa naturaleza. Incluso el mundo empezó a dividirse en norte-sur, este-oeste, sur-sur, norte-norte, dependiendo cómo se organizaran las regiones para verlas en sus relaciones comerciales, diplomáticas, etc. Es decir, ahí entramos en una división internacional porque la Unión Soviética en existencia hasta 1990, en ese periodo, contribuyó mucho al desarrollo de esos movimientos de liberación nacional y a la existencia de los no alineados, etc. Y algunos países socialistas estuvieron ahí, como Cuba y otros. Entonces, ahí hubo situaciones de un cambio en la estructura internacional que fue el resultado de la presencia de la Unión Soviética en el ámbito internacional. Hoy la situación es de un capitalismo dominante de los Estados Unidos, con bloques de países importantes, pero que no tienen
frente al desarrollo del capitalismo mundial, del neoliberalismo como políticas económicas, no hay una alternativa política en la cual las fuerzas anticapitalistas tengan como referente para transformar la sociedad capitalista en algo diferente, superior y mejor. De manera que ahí estamos. Hoy andamos más bien en bloques G5, G3, G7, G20, G11, dependiendo de los números de países que se relacionan y se unifican para políticas de alto nivel comercial. Esa es la situación más o menos que hay. En los últimos años se han desarrollado movimientos de protesta en algunos países, de inconformes, y los han llamado así, de gente inconforme, y se han hecho grandes manifestaciones importantes que no conducen a la toma del poder. En esos países no conducen a desarrollar partidos políticos en capacidad de derrocar los gobiernos, como en España u otros países. Son movimientos de protesta social muy importante, de una ciudadanía activa que ha surgido, pero que no tiene, pareciera, un norte político de gobierno y de gobernar, especialmente en Grecia, España, Portugal, Italia, Europa. En América Latina menos fuerza han tenido esos movimientos, de manera que hoy estamos ante eso, pero hay un resurgimiento de movimientos populistas, más de izquierda en algunos países como América Latina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil en un momento determinado, Ecuador, Uruguay en cierta forma, ya no. Hay un retroceso en esos procesos, solo quedan Bolivia, Ecuador y Venezuela. En el caso aquí hay desarrollo de movimientos populistas de derecha en el mundo, incluido los Estados Unidos con Trump, que se considera así, movimientos populistas de derecha en Europa, un movimiento de ascenso de fuerzas nazifascistas o fascistas en Europa, incluso en Austria. Acaban de ganar un proceso electoral las fuerzas de derecha que han prendido las alarmas en Europa Central. En fin, hay procesos donde el mundo se está replanteando formas de existencia y de nuevas relaciones internacionales. En estos momentos estamos viviendo un proceso de intento separatista de Cataluña con repercusiones a otras regiones europeas que se han solidarizado con Cataluña. Obviamente la mayoría de los países no están por la unidad, pero no se plantea en Cataluña una lucha que podría ser democrática, que es acabar con la monarquía española, establecer una república federal española y entre la república federal que la República Independiente de Cataluña forme parte de una república federal. Pero ni siquiera se ha planteado la eliminación de la monarquía. Es una cosa extraña para los españoles. En España hay un partido antimonárquico que no tiene mucha fuerza electoral, pero es el momento de plantear como una salida al problema de las nacionalidades la cuestión de, ¿cómo se llama?, de la eliminación de la monarquía en España, con lo cual haría temblar al resto de las monarquías. Hoy hablamos de aldea global, de la llamada red, de la web. Esto se mete por todo lado. Se habla de la sociedad red, ¿verdad? Y así tenemos una serie de repercusiones importantes. Alrededor de esto hay cultura social que define generaciones alrededor del comportamiento de consumo más que del comportamiento político, ¿verdad? Millennials y los otros grupos que ustedes conocen ahí, X, los Y, la Z y todos esos grupos de generaciones que están en función más bien de hábitos de consumo y de vida y estilos de vida, y no en hábitos de comportamiento político electoral. Han habido reformas importantes en algunos países medio orientales, en árabes y estos otros, que no han conducido a grandes transformaciones sociales. Las llamadas primaveras árabes han sido como otoños más bien. No hay primavera, no hay luz, se vuelven ahí. Han surgido organizaciones terroristas más fuertes hoy, ISIS y otros organismos que son una amenaza mundial. Ahí están, no se ha podido derrocar a esos grupos. Algunos tratan de desarrollar hasta una región para crear un gran sultanato, ¿verdad?, al estilo anterior, etcétera. Y eso está ahí en grandes conflictos. Uno encuentra contradicciones de los grandes países. Estados Unidos aliado a unos países luchando contra ISIS, aliado a otros países que son enemigos de esos otros también luchando, etcétera. Hay contradicciones profundas que cuesta mucho entenderlas y manejarlas en la teoría de las relaciones internacionales, pero en la práctica funcionan ese tipo de grupos. Eso es más o menos la situación que hay hoy en el planteamiento mundial. En América Latina
digamos, se ha superado mucho las relaciones de la Guerra Fría. Las relaciones Cuba-Estados Unidos fue como ya ponerle la sepultura a la frialdad que había en esas relaciones tensas, aunque sigan siendo tensas todavía, pero ya no hay una situación de Guerra Fría en ese sentido. Relaciones este-oeste ya no se ven así, norte-sur a veces se plantean en términos comerciales y en ese sentido también se han hecho intentos sur-sur. En época del presidente Chávez en Venezuela se intentó unificar los países del cono sur, de América del Sur, quiero decir, con los países africanos del sur, todo el hemisferio sur, en reuniones, y para eso hicieron hasta 2 grandes encuentros de presidentes y jefes de Estado de la zona sur-sur sin que se haya hecho un tercero, de manera que eso pareciera que se ha debilitado ya. Ese es más o menos el panorama resultado de la existencia de la Revolución Rusa, sus repercusiones, la desintegración y el mosaico político, institucional y que tenemos hoy en el mundo, el resultado de todos estos cambios que todavía para alguna gente puede no haber mucha claridad, para otros puede haber claridad, a veces se produce mucha confusión, a veces cuesta mucho entender los signos de los momentos que hay, a veces hay que verlos en la coyuntura inmediata de las situaciones. Con un presidente como Trump muchas cosas pueden cambiar porque es impredecible, ni los propios Estados Unidos manejan la predecibilidad de lo que puede ser su gobierno. Entonces estamos ante una situación que es como gelatinosa en el mundo, ¿verdad? En Europa tenemos situaciones inestables. Al final pensemos que el orden internacional prevalecerá por la paz, a pesar de los intentos que hay de amenaza a la paz, que ya no es una paz que no produciría una guerra regular, sino que podría producir una guerra atómica, una guerra termonuclear, que no sería regional, podría alcanzar niveles mundiales, que es la parte más grave, y hay que estar atentos a que eso no suceda y a mantener, ojalá, la lucha por la paz en todas las formas posibles. Muchas gracias. Queremos darle las gracias a don Vladimir por acompañarnos esta noche, a ustedes por su presencia. Vamos a abrir un periodo de preguntas. Si alguien está interesado, le agradecemos que las haga en este momento. De lo contrario, que tengan… Don Giovanni, adelante. China desarrolla su revolución socialista y declara la República Popular China en 1948 y 49. Su principal líder fue Mao Zedong. Gobernó hasta 1975. Le tocó impulsar una reforma muy importante de tipo político en China y desarrollar las bases de lo que fue la economía china. Después de Mao Zedong se produjeron gobiernos que poco a poco entraron en una tendencia modernizante, donde terminaron desarrollando un esquema que ellos llaman de 2 economías y un sistema político único, donde empezaron a desarrollar formas de desarrollo capitalista en la actividad económica de China y con un gobierno único centralizado que establece políticas comunistas. En estos días acaba de terminar el último congreso del Partido Comunista de China, donde han remodernizado eso, manteniendo ese mismo esquema, fortaleciéndolo. Pero esto ha hecho, digamos, que China se haya incorporado al mundo de una manera muchísimo más dinámica, más activa, casi como una gran potencia mundial que está en términos de expectativa que a la vuelta de 10 o 15 años va a ser la principal potencia económica mundial. En América Latina, China ya tiene mercados controlados en 3 países suramericanos, es el principal socio comercial. En Costa Rica es el segundo socio comercial.
cuando se establecieron las relaciones comerciales con China, diplomáticas con China en el 2008, hasta hoy China ha pasado a ser la segunda potencia comercial de nuestra relación económica, bajando la dependencia económica con los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos sigue siendo el principal socio, pero ya no es tan determinante como China. Esto ha cambiado mucho. China tiene presencia en todos los países del continente. Empieza a percibírsele hoy con más preocupación desde el punto de vista de la presencia comercial y económica, más que desde el punto de vista político o militar. Alianza militar relativamente débil con Venezuela, no más, pero no hay esa preocupación. Ellos no están interesados en ese tipo de eventos, están por desarrollar su presencia en el campo económico mundial. La moneda china ya ha sido aceptada como una moneda de intercambio internacional, igual que el dólar y que la libra y que otros, de manera que está equiparada. Ellos han ido ganando eso. Tienen una presencia muy importante en la economía norteamericana, en inversiones. Tienen una presencia muy importante en la formación de talento en Estados Unidos. En lo que yo entiendo, hay más de casi 400,000 chinos en Estados Unidos estudiando en universidades para llevarse el talento y el conocimiento, obviamente. Todo lo que llega a China lo transforman iguales. Relojes Rolex los hacen exactamente iguales a 5 céntimos, mientras los Rolex valen un colón, ¿verdad? Internacionalmente, y son la misma y el mismo calidad y todas las cosas. Ahí están pirateando todo. Están funcionando igual que cualquier país capitalista en algunos aspectos, economía centralizada, mercado de política exterior comercial centralizada, como en algunos aspectos la tiene Estados Unidos, nosotros no tanto. La expectativa de China es una gran potencia militar, que lo es, una gran potencia económica, que lo va a ser, mundial. Está calculado que a pocos años, no van a pasar más de 15 años, cuando sea el primer país del mundo en desarrollo económico. Ha tenido índices de desarrollo económico y de crecimiento anual, a veces hasta el 8% anual, que es altísimo, a veces ha caído, pero es un proceso de la economía que es cambiante a veces en algunos países. ¿Qué más le puedo decir de China? Nosotros en este momento tenemos embajada en China, tenemos una buena cantidad de estudiantes en China ya, estudiando el idioma, el mandarín. Hay becas para estudiar en China, montones. Al gobierno chino le interesa preparar eso y han ido haciendo relaciones lentamente y fortaleciendo las relaciones con nosotros. De Centroamérica, Costa Rica es el único país que tiene relaciones diplomáticas. China-Taiwán es una isla. Los miembros, la República Popular China la considera una provincia. No la han querido ocupar todavía porque no les interesa, porque además ahora hay un gran negocio comercial entre ellos. Han establecido una relación comercial intensa entre el gobierno de Taiwán y el gobierno de la China comunista. En alguna época han estado muy tensos, hoy no. No les interesa. En China-Taiwán hay un desarrollo técnico-científico muy importante que lo aprovechan y un comercio también muy intenso. Por ahora no les interesa. Está el problema de las islas, las Kuriles, allá por el Japón y Corea, donde los chinos han desarrollado el mar de China y hay una disputa ahí territorial que pone tensión política entre Japón, Estados Unidos y China. Está el conflicto de Corea del Norte con los misiles que tiran sobre el mar de Japón. Ese conflicto de China y de Corea del Norte, entendámoslo más o menos de esta manera. Por lo menos tal como yo lo veo, Estados Unidos no va a hacer una guerra con Corea del Norte, salvo que Trump pierda la cabeza. Porque Corea del Norte es la frontera con China en casi 1,000 kilómetros y con Rusia como en 40 o 50 kilómetros. De manera que ni Rusia ni China tienen interés de que el gobierno de Corea cambie, que sería el objetivo político de los Estados Unidos, de que cambie el gobierno de Corea, que caiga el gobierno comunista y que pongan ahí un gobierno de otra naturaleza. Eso no está en el escenario político. Ahí sí hay un conflicto, aunque China haya participado en las sanciones con Corea, en un conflicto militar, China y Rusia van a estar defendiendo la frontera de ellos, que es la frontera de Corea. Eso, tal como yo tengo la lectura de esa región. Me parece que así, entre Corea del Sur y Corea del Norte no se ha firmado la paz desde el año 53, lo que existe es un armisticio. En este momento hay una tendencia orientada
a ver si firmando la paz se logra apaciguar un poco el ánimo de la región. Esa sería la parte en que está involucrada China por ese lado, ¿verdad? En lo demás, me parece que no hay disputa espacial. Los chinos están tirando satélites todos los días, ya tiran satélites de otros países. Los 3 satélites de Venezuela son de fabricación china, ¿verdad? Y así de otros países que se han tirado satélites son de fabricación china, de manera que ya están compitiendo también en ese orden. Ya los chinos han anunciado la posibilidad de mandar el hombre no a la Luna, sino a Marte. Vamos a ver si lo van a hacer, pero en todo caso son las carreras, digamos, entre los grandes países y potencias en ese sentido. Militarmente, China, el Club de los Países Atómicos sigue siendo un club monopólico, no quieren que otros países produzcan armas atómicas. Eso es parte de la discusión con Corea. Pero me parece que esa es la situación. Por ahora China es un aliado nuestro, comercial, de los más importantes. No es un aliado que amenaza para nada la existencia política de Costa Rica, ni altera las relaciones diplomáticas de Costa Rica, porque en el pasado la relación diplomática que se establecía con China condicionaba. Obviamente, la primera condición es que no se pueden tener relaciones con la China no comunista, pero no impide que haya relaciones comerciales. En el pasado antiguo, hace muchos años, China, cuando establecía relaciones, trataba de bloquearla por todos lados a Taiwán. Ya eso ya lo han dejado, no les interesa. Ellos saben que Taiwán, tarde o temprano, la van a incorporar, así como incorporaron Hong Kong y Macao la incorporarán y todos esos grupillos. Ahí van, mientras sean fuentes de comercio y de bancos y de distritos financieros, ahí los van a mantener mientras tanto. Pero si interesa ocuparlos, los ocupan y nadie va a poder hacer nada. Porque son parte de situaciones geopolíticas donde no se juegan los intereses de los Estados Unidos. Tal vez un poquillo la alianza estratégica que tenga Estados Unidos con Taiwán, pero si Estados Unidos en algún momento siente que tiene que sacrificar Taiwán, lo sacrifica. Eso, estoy también seguro de eso. En las relaciones internacionales eso opera de esa manera. Hay algunos casos, les mencioné, de la Segunda Guerra Mundial, cómo se repartieron los territorios. Reiteramos el agradecimiento a don Vladimir, a ustedes por acompañarnos, que tengan una feliz noche. Muchas gracias.